Hola, bienvenidos al primer episodio de El Tren de la Lectura. Les saluda con afecto su anfitrión, Leonel Mesa González. El recorrido de hoy nos llevará a un viaje a través de los rieles de la lectura. Conoceremos las clases de lectura, así como los impulsos que nos lleva a leer. ¿Y qué relación debemos tener los lectores con los libros para obtener de ellos el mejor beneficio? Y nos referimos a los libros impresos y a los audiolibros, porque también al escuchar una lectura podemos identificar y descifrar el mensaje que nos transmiten los autores. Desde ese punto de vista, al escuchar un texto, también estamos leyendo. Para abordar estos temas, vamos a apoyarnos en el texto La aventura del trabajo intelectual del escritor, filólogo peruano Armando F. Zubizarreta. ¿Quién es este personaje? Él nació en la ciudad de Lima, Perú, en el año de 1959. Obtuvo el doctorado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, España. Fue profesor en diversas universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, en la Universidad de Harvard y en la Case Western Reserve University de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. En 1986, escribió un libro titulado La aventura del trabajo intelectual, cómo estudiar e investigar. Es precisamente esta obra, concretamente el capítulo 4, que está dedicado a la lectura, de donde tomamos las ideas que vamos a compartir con ustedes. Antes de continuar con nuestro viaje, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal del podcast en Spotify o en YouTube al canal de El Tren de la Lectura. Des clic en la campanita para que no te pierdas nuestras notificaciones y en YouTube te pedimos nos regales un like. Y ahora sí, ¡vámonos! Capítulo 4. La lectura. Las clases de lectura. Dos grandes impulsos suelen llevarnos a leer: el afán de empresa imaginaria y el ímpetu de perfección. Unas veces leemos para ensayar imaginativamente la vida que no hemos alcanzado a vivir, enriqueciendo así nuestra limitada experiencia. ¿Acaso sentirnos distintos de como somos, para participar de la vida histórica o ficticia a que el autor invita, ensayando imaginativamente una vida posible, suele hacernos sentir más nosotros mismos que aquellos actos cotidianos que se cumplen en una existencia menuda y gris de todos los días? Otras veces leemos para edificarnos, buscamos el perfeccionamiento de nuestra inteligencia, el afinamiento de nuestra sensibilidad para la belleza, o la vigorización de nuestra conducta moral, según seamos impulsados por la sed de saber, atraídos por el deleite de la emoción estética o llamados a la realización de ciertos valores como la solidaridad, la justicia, la equidad. Entonces, no solo se contempla y se convive imaginativamente, sino que procuramos hacer realidad aquello que leemos. Un mismo libro puede ser objeto de uno y de otro interés, y, de hecho, ambos suelen combinarse muchas veces en nuestra lectura del libro. En última instancia, la lectura recreativa, al leer un poema de amor o una novela fantástica o social, por ejemplo, en algún sentido nos perfecciona, proporcionándonos ciertas nuevas experiencias y sentimientos que nos ayudan a madurar. La poesía, obrando sobre la sensibilidad, ensancha los confines de los mundos interiores, y la novela brinda a la sed de experiencia la riqueza de un vasto contorno imaginativo. De la novela, dice Guitton: es necesario leer novelas para conocer el sentido de nuestra vida y la de nuestro prójimo.
sentido que la estupidez cotidiana nos oculta. Hay que leerlas, también para penetrar en medios sociales diferentes del nuestro y encontrar allí, bajo la diferencia de las costumbres, la semejanza de la naturaleza humana, para estudiar, como en el laboratorio, de un modo concreto y sin las transposiciones de la moral, los problemas fundamentales, el del pecado, el del amor, el del destino, para enriquecer, en fin, la propia vida con la sustancia y la magia de otras existencias. De la misma manera, una lectura de perfección, aquella que se realiza por cultura al margen de nuestra limitadísima dedicación específica de estudiantes o profesionales, puede constituir en algún modo un ensayo imaginativo, una diversión en el sentido etimológico, al permitirnos mirar con otra óptica distinta de aquella que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra especialidad particular. Desde el punto de vista de la aspiración intelectual, vale considerar varios tipos de lectura. La lectura cultural, en la que caben diversos contenidos de ciencia, de filosofía, de arte, de espiritualidad. Participa en algo del intento de ensayo imaginativo, pero propiamente es una lectura de perfección, sin ser directamente necesaria para el quehacer especializado. Sirve a la aspiración de poseer una concepción rica y amplia del mundo y del hombre. Aunque dedicados a una tarea científica específica y empeñados en agotar una bibliografía especializada, también es indispensable que ganemos un horizonte más amplio con el cultivo de una lectura cultural. Sería muy lamentable reducir nuestra atención y ganar en profundidad, a costa de perder las grandes relaciones de la cultura. Este contacto con la cultura general libra un tanto de la actitud provinciana y estrecha de la especialización de cada ciencia y procura, en definitiva, un lenguaje común, con el que conseguimos ser más inteligentes en nuestra propia materia particular. No cabe duda de que es indispensable alimentar, a la vez que nuestro afán de ensayo imaginativo para enriquecer nuestra experiencia, nuestro ímpetu de perfección para enriquecer nuestra mentalidad y nuestro aprendizaje intelectual. La lectura especializada, en cambio, es aquella que se limita al más o menos reducido campo de la especialidad científica y es la que nos provee, nos informa de una temática singular y de una metodología especial para nuestra formación técnica. La paulatina especialización llevará, poco a poco y necesariamente, a otros tipos de lectura cada vez más deshumanizados y menos integrales, cuyo sentido es meramente instrumental. La lectura erudita que, al servicio de una información exhaustiva muy particular, se torna un avance en diagonal que solo busca en la página la palabra que debe contar o el párrafo que se puede utilizar en la enumeración de los ejemplos. Algo parecido es esa primera aproximación, prelectura más bien, con la que, hojeando el índice, el prólogo y algunas páginas para observar el aparato crítico de que dispone el autor y la bibliografía, se puede percibir de inmediato las posibilidades de rigor, de orden, de información y de método que existen en el libro que más tarde se leerá cuidadosamente. En consecuencia, no se debe incurrir en el estúpido suicidio intelectual de leer para matar el tiempo, sino que, con ánimo de intensificar nuestra vida intelectual, debemos seleccionar nuestra lectura. Si se quiere que los libros sean los auxiliares de nuestro pensamiento, es preciso que no se trate de libros que sometan o adormezcan el espíritu, sino que, por el contrario, lo mantengan despierto y vigilante, ávido de leer el maravilloso libro de la naturaleza.
El hábito de leer. Leer un libro es establecer un diálogo animado por el deseo de comprender, pero la comprensión no es posible si no existe un verdadero interés y tampoco si predomina una voracidad desesperada. Es indispensable una cierta serenidad de espíritu, una inteligencia enamorada y a la vez libre que, con calma y regusto, avance por las líneas de cada página, gozando en el proceso de la intelección, de modo que sepa detenerse de vez en cuando a buscar la aclaración del sentido, a discutir o a reflexionar. Sin embargo, no siempre es esta la disposición de quien lee. Muchas veces se lee solo por cumplir un deber que se siente ajeno a la vocación, por completar un cierto número de páginas que nos han sido impuestas. Y eso perjudica la asimilación, porque se recorren las páginas, minimizadas por el desinterés, con tal rapidez y superficialidad que no es posible comprender ni recordar la lectura. Este es, precisamente, el fracaso de la lectura, y la precipitación en que se incurre entonces es un modo de rehuir el trabajo de asimilar lo que se lee, una forma disfrazada de la pereza. Otras veces se lee con verdadera avidez, con velocidad desesperada, con el afán de devorar cientos de páginas. El interés permite que se viva intensamente esa lectura y que se conserven profundamente grabados los puntos más esenciales, pero no se alcanza a gustarla en todos sus matices. Se suele leer de esta manera cuando descubrimos nuestra deficiencia cultural y nos empeñamos en subsanarla con un máximo de esfuerzo en el menor tiempo posible. Pero esta tampoco es la mejor manera de leer, aunque, en muchos casos, pueda constituir una forma de salvar la vocación personal para la vida intelectual y para la investigación. Conviene despertar en nosotros una verdadera devoción por la lectura, que no ceda a las urgencias de la obligación ni de la necesidad, sino que sea capaz de superar la pesadumbre de una lectura obligada y capaz también de poner pausa en nuestra avidez, porque ni siquiera en el quehacer propio todas las lecturas serán interesantes y proporcionarán gozo, sino, más bien, en muchas ocasiones serán áridas y difíciles, y porque la avidez puede convertirse en un peligroso pragmatismo que disminuya la libertad para leer con verdadero espíritu de gozo en el diálogo. El diálogo de la lectura es un placer, pero un placer que no debe ser confundido con la frivolidad y es, al mismo tiempo, una responsabilidad que no debe ser aceptada solo como una obligación externa. Exigen las obras de ficción o las meramente descriptivas una viva atención para comprender la realidad presentada, y requieren las obras científicas una permanente lucidez para analizar las hipótesis del autor, discutiendo con severa crítica las pruebas en que basa sus afirmaciones y para no dejarnos engañar por nada de lo que el autor dé por supuesto, obvio, seguro o evidente. Una de las primeras experiencias de quien empieza a leer por un fin cultural o científico es que no alcanza a entender sino una pequeña parte del libro que lee. Y es natural que así ocurra, porque la comprensión del contenido de un libro está en relación directa con la amplitud de la cultura del lector. El margen que escapa a su inteligencia irá disminuyendo en proporción al incremento de sus conocimientos y, más concretamente, al progreso de su hábito de leer. Se suele recomendar que no se pase una página sino solo después de haberlo entendido por completo. Gracias a la reflexión, a la relectura
y a la ayuda de las enciclopedias y los diccionarios. En muchos casos, será necesario y fácil recurrir a este procedimiento, pero no conviene distraer la lectura con excesivas consultas. Es preferible resignarse a comprender únicamente el sentido del párrafo cuyo significado estricto resulta muy difícil y continuar leyendo con la esperanza de que cada vez será menor el número de estas dificultades. Además, muchos son los libros básicos de nuestro primer contacto con la vida intelectual que deberemos releer más tarde, hasta que no guarden ningún secreto para nosotros. En todo caso, es mejor avanzar eludiendo algunas dificultades antes que detenerse y ser rendidos por el cansancio con grave riesgo de abandonar la afición de la lectura voluntaria. Ahora bien, nuestra lectura debe ser gobernada por un principio fundamental de respeto a la voz que nos habla en el libro. Como en una conversación de viva voz, nuestro interlocutor no tiene por qué repetir nuestros propios pensamientos. No tenemos derecho a despreciar un libro porque contradice nuestras convicciones, como no debemos alabarlo incondicionalmente porque esté de acuerdo con ellas. Por lo general, una actitud intransigente nos llevará a falsear el pensamiento de quien no opine como nosotros, y también el de aquel que comparta nuestras opiniones. La pasión, exagerando la divergencia o el acuerdo, nos hace impermeables a la discusión con el escritor. Debemos aprender a respetar el pensamiento del autor para escucharlo con exactitud y aprender a deslindar con claridad, frente a la suya, nuestra posición. Y escuchar con exactitud es atender cuidadosamente a las razones que aduce para poder discutir inteligentemente con ellas y poder rectificar o ratificar nuestros propios argumentos y conclusiones. La técnica de la lectura. La señal más clara de que la lectura ha dejado de ser pasiva y de que se participa dialécticamente en el aprendizaje es que ella deje cierta huella tangible de su proceso. La superstición del libro inmaculado, propia del bibliómano esteticista, es inadmisible en el trabajador intelectual. Cuando el libro es propio, porque se ha hecho el esfuerzo de comprarlo para tenerlo siempre a la mano, conviene ir destacando los párrafos fundamentales de la exposición mediante diversas señales, el subrayado, la llave marginal y otras de uso común. Gracias al empleo de estos signos, de variada significación para cada lector, es posible poner de relieve el sistema expositivo de la obra y sus puntos discutibles. Es muy útil también realizar una minuciosa coordinación de las páginas en que aparezcan ciertos asuntos que interesen especialmente o, todavía mejor, elaborar una especie de índice de estos temas al principio o al final del libro, en la página en blanco llamada de guarda. Nada impide tampoco que, en algún caso, al margen de la página, al final de un capítulo o al término del libro, se puedan escribir algunas apostillas comentando la lectura. De esa manera, se habrá realizado un verdadero resumen y hasta un comentario crítico del libro leído, atendiendo a su estructura y contenido fundamental, de un lado, y a nuestros intereses personales, de otro. Asimismo, con estos procedimientos, en algún caso, se habrá llegado a elaborar una especie de acertada antología de los párrafos o páginas más importantes del libro. Cuando el libro no es nuestro, porque es ajeno o pertenece a una biblioteca, no es correcto realizar este sistema de anotaciones. Sin embargo, es todavía posible cumplir el mismo trabajo gracias a la utilización del cuaderno de notas o de las fichas.
La finalidad de la labor indicada es, evidentemente, llevar a cabo una lectura cuidadosa que permita asimilar de veras el contenido de un libro, pero también una lectura de esta naturaleza permite una mejor y más rápida utilización de la obra en la segunda lectura, especialmente cuando este repaso es necesario para la realización de un resumen, de una reseña crítica, aunque muchas veces el principiante incurre en un abusivo exceso de subrayados, señales y más o menos intrascendentes apuntes al margen, no debe desalentarse ni abandonar el empeño de leer lápiz en mano. Por lo general, debido a la multiplicidad de las tareas que es indispensable cumplir en la vida académica y debido también a las condiciones de la atención humana, casi nunca se puede leer un único libro por vez. Probablemente, muchas veces se necesitará leer varios libros al mismo tiempo. Por ello, es indispensable considerar este punto. En primer lugar, quizá debamos proponernos una cierta continuidad en la lectura, de modo que de una sola vez se lea por lo menos un buen número de páginas o un capítulo entero, y que, dentro de un cierto periodo de tiempo, nunca mayor de un mes si fuera muy extenso y difícil, se termine de leer la obra entera. De otro modo, la lectura sería muy imperfecta, puesto que no se alcanzaría a vislumbrar la unidad del libro leído, ni siquiera, y quizá menos, en las obras literarias. En segundo lugar, quizá es necesario proponerse la lectura íntegra de la obra, porque es frecuente el vicio de empezar libros que nunca se terminan de leer. Excepto los libros de texto, especialmente en las ciencias, son, en verdad, muy pocos los libros que solo se leen por partes y que quizá nadie lee por entero, como es el caso de las enciclopedias, los diccionarios, las antologías y ciertos repertorios que son llamados libros de consulta, porque son consultados según las necesidades inmediatas y ocasionales del estudio o la investigación. En tercer lugar, quizá es necesario leer varios libros a la vez, pero con un cierto cuidado para evitar la dispersión de la atención. Nunca se deberá leer más de 3 libros a un mismo tiempo. De ser posible, será indispensable que sean de diferente género, temática y grado de dificultad para poder individualizarlos perfectamente en el recuerdo y cierto equilibrio entre la dificultad y la facilidad, entre la cultura y la especialización, entre la erudición y la interpretación. También es indispensable buscar una cierta correspondencia beneficiosa entre las circunstancias vitales y la lectura, no solo en cuanto al tono psicológico del momento en relación con el tema y estilo del libro, sino también en cuanto al lugar y las condiciones físicas en relación con los tipos de lectura. Procurar una afición intensa y creciente a la lectura obliga a aprovechar continuo, para que no se pierda la seriedad de ella, todo tiempo y lugar para leer. Estudio, biblioteca, viajes, madrugada, mediodía, horas altas de la medianoche. Como de lo que se trata es de cultivar un hábito, debemos comprender que, aun atendiendo a todas estas consideraciones, no puede ser creado súbitamente, menos todavía cuando se trata de la lectura de las obras más elevadas e importantes o de mayor rigor científico. Habrá que empezar por aprovechar el gusto por los géneros más frívolos del periodismo, de la novela policial o rosa, la narrativa infantil o las revistas de divulgación. Siempre hay un interés valedero y profundo que lleva a estos libros. El interés por la información, la acción, los sentimientos, la ficción o las ideas. Se trata, pues, de hallar géneros y autores próximos a este tipo de literatura, pero de excepcional calidad, para poder retomar ese interés valedero y llevarlo hasta una auténtica y depurada selección.
Asimismo, no se podrá imponer súbitamente un número excesivo de horas dedicadas a la lectura, so pena de desalentar al principiante. Es aconsejable que se empiece por un discreto horario que aproveche las circunstancias más ineludibles, corrientes y cómodas, como son aquellas propias de ciertas horas de la tarde y de la noche. Poco a poco, la lectura ganará, por sí sola, muchas otras horas de nuestro vivir, hasta convertirse en una de las actividades centrales como corresponde a una auténtica vocación intelectual. Aparte de que es conveniente seguir las indicaciones bibliográficas de las asignaturas que estudiamos, al iniciar nuestra aventura en el mundo de los libros, necesitamos contar con una persona sagaz e inteligente que nos aconseje qué y cómo leer. Pero mucho más importante todavía es compartir nuestras experiencias de lector. Comentar nuestras lecturas es el mejor modo de empezar a gustar verdaderamente de ellas, no solo porque es interesante advertir, por debajo de una aspiración común de objetividad, la existencia de diversas maneras de entender y de juzgar una misma obra, sino también porque en cada interpretación podemos descubrir siempre, de alguna manera, la inconfundible personalidad de cada lector. La relectura. No siempre una sola lectura, por cuidadosa que sea, basta para que nos compenetremos con la obra leída, de tal modo que alcancemos a entender a fondo su contenido y que seamos capaces de comprender toda la riqueza del mensaje del autor. Por eso, siempre que la naturaleza de una tarea intelectual lo exija, en razón de un necesario rigor, se acudirá una vez más al libro o artículo para releerlo, perfeccionando la lectura, aprendiendo a leer de veras. Así debe de ocurrir con la bibliografía fundamental de las materias que son parte del currículum de estudios, con las obras que van a ser explicadas, comentadas o discutidas en clase, con aquellas que se utilizan en una investigación científica. Cuantas más veces se vuelva sobre un texto, mejor lo entendemos, no solo por las horas de atención dedicadas a él, sino también porque, entre lectura y lectura, es más amplio nuestro saber. Hemos ganado conocimientos y perfeccionado nuestro rigor científico, así como también hemos enriquecido nuestra experiencia vital. Por eso, muchas veces algunos libros se nos empequeñecen paulatinamente ante los ojos, pero también es cierto que otros crecen cada vez más a la medida en que crece y madura nuestra personalidad humana e intelectual. En las tareas de la investigación se necesita volver una y otra vez a las páginas que sirven de guía o que se discuten para superarlas. Quizá es necesario que el más exigente interés crítico del investigador se centre sobre ellas solo después de que una primera lectura completa del libro o artículo le haya permitido descubrir su estructura total. De ese modo, aprovechando la primera labor de subrayados y anotaciones, podrá realizar un fichaje a la vez exhaustivo y verdaderamente selecto. Sin embargo, no siempre es un interés estrictamente utilitario el que lleva a volver sobre las páginas leídas. Muchas veces nos sentimos atraídos por nuestro antiguo manual, viejo maestro de nuestros primeros pasos, del que hemos aprendido mucho y al que casi no recordamos ya en su perfil propio, porque su contenido forma el sedimento básico de nuestra formación personal. Llevados por una íntima simpatía, volvemos a él, lo retomamos para reencontrar nuestra antigua emoción y todavía descubrimos nuevas fuentes en su texto y, sobre todo, cobramos, en su espejo, conciencia de nuestra propia maduración intelectual. Otras veces, un libro hermoso por su contenido o su palabra
nos atrae con creciente fuerza y sentimos la necesidad de gozar una vez más con él. Y cuantas veces volvemos a sus páginas, nos encontramos con nuestro primer asombro sobre el que crece, cada vez más, la alegría y la reflexión. Objeto de nuestro permanente homenaje, vigente su voz sin mengua, es uno de nuestros clásicos al que volvemos siempre. Releer es, pues, no solo un medio de entender con más claridad el pensamiento del autor y un modo de perfeccionar la lectura, sino un reencuentro con la mayor de nuestra experiencia intelectual y un descubrimiento de nosotros mismos tras cada jornada de la tarea intelectual. El libro, por tanto, no es un volumen más al lado de otros en una copiosa biblioteca. Menos todavía, decoración de piel y letras doradas en un lujoso estante. Tampoco es utensilio que podamos usar mecánicamente. Su lomo rígido, sus carátulas llamativas, su flexible volumen de páginas ocultan lo que es para nosotros, velan todo lo que nos dice cuando lo tenemos entre las manos y abierto para nuestras pupilas ávidas. Vibrando bajo nuestra mirada silenciosa, es compañía que nos lleva de la mano, dócil a las fluctuaciones de nuestra atención, a las preguntas de nuestro interés, a las observaciones de nuestra crítica. Por eso se dice que el libro es un amigo fiel y paciente. Se nos entrega entero cuando lo abrimos y cuando lo abandonamos, sabe esperar. Y es que el hombre, como si notase que no puede hablar con todos los que él quisiera y que no puede llegar a las nuevas generaciones que vendrán, se decide a escribir, a depositar su voz en las páginas de un libro. Las limitaciones de espacio y de tiempo que condicionan las relaciones humanas son superadas por ese ímpetu de diálogo que, gracias al vehículo de la letra, puede ampliar ilimitadamente el número de sus oyentes y la duración de su palabra hasta alcanzar a los futuros destinatarios que escucharán su mensaje cuando la voz del autor haya callado. Así, pues, en la palabra escrita se deposita gran parte de la cultura humana, como una suma de experiencias, de conocimientos, de anhelos, y también como la secreta clave para entender aquellas obras de los hombres que por sí solas no hablan y cuya significación no es claramente unívoca. Es fácil entender entonces por qué el espíritu humano no ha vacilado en representar la naturaleza, el mundo, la historia y aún el corazón del hombre como un libro que debe ser leído y descifrado. No es desacertado, entonces, pensar que el libro no es sino un diálogo latente, que aguarda y pugna para reiniciarse y que la lectura trata de revivirlo con ánimo de beber la experiencia, el sentir, el pensar y el imaginar de otros hombres, y con la inquietud de comprender, gracias a la comparación, el sentido de su personal aventura y visión de la vida. Pero, tal como el diálogo vivo de la palabra sonora, la lectura es un proceso delicado y lleno de riesgos al que debemos entregar lo mejor de nosotros mismos para que sea realmente fructífero. No basta, pues, dejar correr la vista sobre las líneas de un libro, ni es buena la prisa que pasa inadvertidamente las páginas, o la arbitrariedad que se detiene únicamente en lo que resulta más elemental o accesorio, las solapas, los índices y unas cuantas líneas del prólogo, o en solo aquellas partes que satisfacen nuestro afán de afirmar o de negar sin casi escuchar siquiera. Como en toda actividad humana, hace falta la responsabilidad que nos comprometa de veras y que, a la vez, nos libre de la concupiscencia estéril de leer por leer. Es cierto que el diálogo escrito pierde mucho de la vida contagiosa que tienen la voz y el gesto que lo acompaña
en medio de una situación concreta y compartida. Sin embargo, gana en permanencia, en libertad frente a las anécdotas que pudieran enturbiar la validez general de las palabras. Por eso, mientras la cultura de oídas es muchas veces borrosa e inconsistente y a veces no presta seguridad interior a quien la posee, el esfuerzo personalísimo de aprender leyendo graba más nítidamente el contenido, construye nuestro saber con más firmeza y proporciona una auténtica seguridad después de haber sido cumplido con éxito. En todo caso, se complementan y ayudan mutuamente, de tal modo que saber escuchar la voz urgente y llena de vida enseña a descubrir la vida que supone el texto escrito, y saber leer la letra fría y llena de reposo enseña a perseguir el fondo permanente que destila la conversación viva. Como un amigo, en pleno campo, bajo el sol o en una recogida habitación iluminada por una tibia lámpara, un libro puede ser nuestro íntimo, al que dejemos penetrar en nuestro espíritu y en cuya alma penetremos. Hemos llegado al final de este viaje. Deseo que el recorrido que hicimos por el mundo de la lectura haya sido de tu agrado. Debemos señalar que las recomendaciones de Armando Zubizarreta para entablar ese diálogo con los libros, es válido también hacerlo con los audiolibros, ya que al escucharlos también debemos dialogar con el autor para descubrir el mensaje. Déjanos tus comentarios, ya que ellos nos permitirán ir conociendo a nuestra audiencia. No me resta más que agradecer tu atención y te esperamos en el siguiente viaje de El Tren de la Lectura. ¡Hasta la vista!